Buenos días para todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y nuestras universidades asociadas, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la Universidad Surcolombiana, queremos darles la bienvenida a Viaje Global, una estrategia de internacionalización en casa que busca fortalecer el relacionamiento y el posicionamiento institucional internacional, así como propiciar espacios que favorecen la formación de ciudadanos globales. Esta iniciativa fue desarrollada en el año 2020 por la Fundación Universitaria del Área Andina, buscando articular actividades multiculturales y académicas que favorecieron la interacción global de la comunidad académica mediante actividades virtuales, con 5 países invitados, como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador y Perú. Más adelante, conscientes de la importancia del trabajo colaborativo, en 2021 se realizó una alianza estratégica entre Área Andina y la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN para su desarrollo, que además integra en cada destino a un grupo de universidades dentro del comité organizador. Desde entonces hemos trabajado juntos y con aliados estratégicos en Chile, México, Alemania, Estados Unidos y Japón, teniendo acogida en más de 12 países y una participación mayor a 3.600 asistentes. En esta sexta versión del año 2023 continuaremos el recorrido por el continente asiático, priorizando el relacionamiento con un país en el que las instituciones de educación superior en Colombia han demostrado gran interés, Corea del Sur. Queremos acercar a nuestras comunidades universitarias a su cultura, economía, gastronomía, literatura y generalidades del país, para que vivan una experiencia de internacionalización sin salir de casa y sin ningún costo, por medio de actividades culturales y académicas, presenciales y virtuales, desarrolladas conjuntamente con aliados estratégicos del país invitado, como la Asociación de Estudios Coreanos en Colombia y la Embajada de Colombia en Corea. Los eventos tendrán lugar del 18 al 22 de septiembre del año en curso. En nombre del director ejecutivo de ASCUN, Óscar Domínguez González, queremos darles la bienvenida y también las gracias por estar aquí. Reconocemos la gran acogida e impacto que ha tenido esta iniciativa en todas nuestras instituciones y reconocemos el esfuerzo de las universidades organizadoras por replicar este ejercicio en sus comunidades académicas, para sacarle el mayor provecho posible. En especial el día de hoy agradecemos a la Universidad Nacional que nos recibe en la Sala Corea Corner. Antes de comenzar con la actividad de hoy, invito al profesor José Ismael Peña, vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, quien dará unas palabras de bienvenida. Gracias. Y buenos días para todas y para todos. Un especial saludo, doctora Marta Castellanos, vicerrectora académica de la Universidad del Área Andina, a Wilmer Garzón, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, nuestra hermana escuela en cuanto a ingeniería se refiere, Luis Fernando Niño, el otro conferencista del día de hoy, profesor de la Facultad de Ingeniería, a Luisa Fernanda Villamizar de ASCUN, por la organización, por todo este trabajo que es muy importante en una tarea que la Universidad Nacional considera que es de vital importancia y que ustedes comparten con nosotros, y es todos esos procesos de internacionalización, de comprensión del otro, de comprender la diferencia, de comprender la cultura de otro, que nos permite apostarle a los objetivos de desarrollo sostenible de manera mancomunada, de manera integrada, respetándonos mutuamente y aprendiendo unos de los otros. Un agradecimiento también a todo el equipo de la DRE, de la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional, y a todos los aquí presentes. Yo tengo el honor de abrir y de saludarlos a nombre de la Universidad Nacional en esta sesión. Como se mencionó hace un año, un poquito más de un año, inauguramos esta sala, que es este espacio que se llama de Corea Corner, donde pues estos 4 días de actividades que lideran la Universidad del Área Andina y ASCUN
realmente nos dan el honor de acogerlos aquí, de hacernos partícipes también de esta actividad. Actividades académicas, culturales, virtuales e híbridas, y con la oportunidad de acercarse a la cultura, la economía, la gastronomía, la literatura, la historia de Corea del Sur. Colombia, o vivimos en un mundo global donde cada vez más tenemos más que influencia, donde podemos compartir y disfrutar la cultura de los otros. La música es realmente uno de los elementos que tal vez más nos une a los dos países, y uno ve los jóvenes disfrutando los grupos coreanos. Mis hijas son pequeñitas, fanáticas de BTS, por ejemplo, y de todas estas expresiones musicales de Corea, pero también la literatura. Yo tengo que reconocer que solo he leído 2 libros coreanos recientes, Nacida en 1982, no sé si lo pudieron disfrutar, o Por favor cuida a mi madre, donde uno puede ver que la Corea de los 50s, la Corea de los 60s, la Corea de los 70s, incluso en Por favor busca a mi madre, la relación de la madre con la familia, estructuralmente tiene muchas similitudes a la cultura colombiana, a la cultura campesina, a la cultura ancestral, y en ese sentido pues por eso es que es fácil, relativamente fácil acercarnos como países amigos, como países vecinos. Y qué decir del cine, de Parásito, o qué decir del filósofo famoso coreano-alemán, aquí había anotado su nombre, Byung-Chul Han, que es realmente un bestseller hoy día sobre esa crítica a la sociedad capitalista y poscapitalista, y que además de ser muy popular, pues realmente pues es muy crítico y es bien considerado pues en nuestra cultura. El hecho de que celebremos estas actividades y que conversemos de las posibilidades que ofrece Corea del Sur para los estudiantes de nuestras universidades es un espacio específicamente dedicado a la enseñanza y promoción de este país, y demuestra lo profundo de los lazos creados desde 1951, lazos unidos con sangre, en una historia dolorosa, pero que hoy día pues, nos permite que esos lazos de sangre, esos lazos que se construyeron con la muerte y el sacrificio de muchos coreanos y de algunos colombianos, pues realmente permanezca y se refuerce. Y creo que, enhorabuena, Corea está haciendo esfuerzos también para permear más en la academia de nuestras universidades. Entonces, pues de nuevo, a los colegas, amigos de la Universidad de la Andina, de la Escuela Colombiana de Ingeniería y por supuesto de ASCUN, bienvenidos a esta semana de actividades. Gracias. Bueno, sin más preámbulo, entonces iniciamos nuestro conversatorio denominado La inteligencia artificial modela el mundo. Marta Castellanos Saavedra, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina. Doctora en Educación con concentración en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de Nova Southeastern University de Estados Unidos, con maestría en Gerencia de Telecomunicaciones de la Universidad Strathclyde de Escocia y economista de la Universidad del Rosario de Colombia. Actualmente es vicerrectora académica nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia, docente e investigadora y consultora en innovación educativa. Fue directora de Computadores para Educar en Colombia, coordinadora de Virtual Educa Colombia, gerente del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 de Colombia, y autora de más de 20 artículos y coeditora libros resultados de investigación. Bienvenida, vicerrectora. Muchas gracias. A continuación, el profesor Wilmer Garzón, director de la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El profesor Garzón es doctor en Ciencias de la Computación en MIT Atlantique, Nantes, Francia, y la Escuela Colombiana de Ingeniería Bogotá, tesis titulada Secure Distributed
Workflows for Biomedical Data Analysis. Magíster en Ciencias en Ingeniería de la Computación de la Universidad de Puerto Rico, tesis de investigación en el campo de bioinformática, desarrollando algoritmos para el procesamiento y análisis de datos genéticos. Ingeniero de Sistemas y matemático de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Más de 13 años de experiencia como consultor y asesor en proyectos de tecnología en la automatización de procesos documentales y procesamiento de información, aplicando técnicas de reconocimiento e inteligencia artificial. Ha desarrollado proyectos en la industria en reconocidas empresas privadas y públicas del país y Latinoamérica. En la actualidad es director de la Maestría en Ciencia de Datos, profesor titular y director del Centro de Estudios de Fundamentos de Computación del Programa de Ingeniería de Sistemas. Sus temas de interés en investigación están relacionados con análisis de datos, aprendizaje de máquina, aprendizaje federado y procesamiento distribuido. Bienvenido, profesor. Adelante, Luis Fernando Niño, profesor de Ingeniería de Sistemas e Industrial en la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Niño es ingeniero de sistemas y magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias de la Computación y doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Memphis. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia. Su área principal de investigación y docencia es la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Autor de un significativo número de publicaciones nacionales e internacionales y director del Grupo de Investigación Laboratorio de Investigación en Ciencias Inteligentes, LICI. Bienvenidos a todos. Adelante. Quiero resaltar lo que decía el vicerrector y es esa importancia del relacionamiento Colombia-Corea. Nosotros tuvimos un comando de militares, de soldados que estuvieron apoyando la guerra en los años 50. Luego, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a Corea, yo tuve la oportunidad de viajar a Seúl en el 2004, el recibimiento que nos hacen a los colombianos es increíble. Les cuento que ellos tienen una avenida con los nombres de todos los países que apoyaron en la guerra. Fue una guerra muy importante y ahí está una escultura y la bandera de Colombia en agradecimiento a nosotros. Entonces hay unos lazos que se están estrechando y quiero resaltar además la importancia de la luz de viaje global que nos permite a todos nosotros no tener que ir a Corea, que ojalá podamos ir, pero no tener que tener este viaje aún para poder empezar a conocer tanto la cultura, la comida y toda la idiosincrasia coreana que se ha expandido alrededor del mundo. Y además con un tema muy interesante, los Kaewols, que eran unas empresas familiares que nacieron después de los 50, eran empresas que seguramente ustedes conocen muy bien, Samsung, LG, varias de ellas, Hyundai, que nacieron como familias que empezaron a pensarse que la única manera de sacar a Corea de la crisis en la que estaba en su momento era a través de la tecnología, esto que nos está convocando precisamente. Y un elemento muy importante es que el gobierno de Corea no veía alternativa para salir de esa crisis social, económica en la que se encontraban después de la guerra y decidieron empezar a apostarle al desarrollo tecnológico como un camino sustentable y sobre todo un camino certero para poder sacar adelante al país. En los años 50, Corea del Sur y Colombia teníamos el mismo PIB per cápita y hoy en día pues Corea es uno de los en su momento llamados tigres asiáticos, que ya es una denominación un poco antigua, además de hace 15 años. Ya ha habido otras denominaciones, pero es importante que ustedes sepan pues que Corea es una de las economías más desarrolladas en el mundo. Luego significa que Colombia tiene muchísimas esperanzas y esto para nuestro preámbulo de este foro. Y es que nosotros siempre hemos dicho que en la cuarta revolución industrial, a la luz de la inteligencia artificial, los colombianos, para poder ser protagonistas, no necesariamente tenemos que desarrollar semiconductores, no necesariamente tenemos que saber cómo se programa esa inteligencia artificial generativa, y acá mis profesores me van a ayudar con este argumento, a ver cómo lo podemos o bien potenciar o bien dinamizar diferente. Y es que en la inteligencia, en la era de la inteligencia artificial, lo que se está observando
es que la gente lo que debe saber hacer es, por supuesto, conocer qué es la inteligencia artificial, pero sobre todo interactuar con ella y buscar la gran resolución de problemas del entorno para poder empoderarse con el uso de la inteligencia artificial. Luego creería yo, y ahora profesores ustedes me ayudan a debatir esta idea, creería yo que Colombia tiene una gran oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para la resolución de problemas, conocer los datos con los que se alimenta, sobre todo la inteligencia artificial generativa, y poder romper esas brechas que estamos llamados, vicerrector, a generar aquí en las universidades, esas reflexiones de esos grandes problemas de la humanidad, cómo los vamos a responder, cómo vamos a romper esas brechas, gracias a que nuestros estudiantes sean curiosos, desarrollen el pensamiento crítico y no se queden en el ChatGPT, ¿cierto? Solamente preguntando y respondiendo para la tarea. Así es que quiero empezar con el profesor Wilmar. Profe, quiero que nos cuentes desde tu perspectiva cómo ves esta posibilidad que pueda tener Colombia a la luz del desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, buenos días a todos. Reciban un cordial saludo desde la Escuela Colombiana de Ingeniería. Gracias por la invitación. Digamos, antes de entrar un poco, vamos a hablar de inteligencia artificial. Quiero traer una definición de un profesor de Stanford, Andrew Ng, y básicamente define la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Entonces, así como hace 120 años la electricidad condujo a la revolución, a los avances que tenemos hoy día, Andrew Ng manifiesta que la inteligencia artificial nos va a llevar los próximos 100, 120 años a una revolución en el mundo. Es importante mencionar el impacto que hay detrás de la inteligencia artificial, y como lo menciona nuestra profesora, no necesito ser experto en matemáticas, en computación para poder ser parte del mundo. Desde diferentes perspectivas puedo aportar, puedo colaborar y puedo contribuir. Soy director de la maestría en ciencia de datos y le digo a mis estudiantes, el mundo necesita personas que dominen estas habilidades desde diferentes enfoques. No hay que ser técnico, no hay que ser experto en computación, en matemáticas. Necesitamos gente de negocio, gente psicóloga, desde diferentes, la parte jurídica, financiera, etc. Entonces, como tú lo mencionas, la pregunta que me haces es, digamos que en Colombia hay una oportunidad enorme para montarnos en esta nueva electricidad, en este nuevo desarrollo en torno a la inteligencia artificial, y necesitamos, digamos, desde las universidades y una sinergia con el sector gobierno, con las empresas, lograr hacer articulaciones donde permitamos que los ciudadanos del común, las personas, los estudiantes, los empresarios, nos montemos en esto sin temor. Uno siente en las organizaciones mucho miedo, en las empresas, uno siente mucho miedo y a veces los gerentes hablan con cierto miedo de inteligencia artificial porque no son conscientes, digamos, del impacto positivo que esto puede traer al interior de sus organizaciones. Necesitamos fortalecer mucho más la formación de este tipo de habilidades en personas, tanto técnicas como no técnicas, formación también en empresarios y también en profesores. Digamos que al interior, nosotros lo vimos en la escuela, al interior tenemos profesores aún que son muy apáticos a estos temas y casi que lo ven con cierto miedo. Entonces, como cuando en mi época las calculadoras graficadoras llegaron, la TI, el Texas Instrument, eso era un delito tener una TI y una HP en clase, porque no, usted tiene que hacer todo en papel. Es un poco similar. Digamos que hoy día ChatGPT, por ejemplo, llegó al salón de clase, llegó a nosotros en la academia, y no podemos hacer el quite, no podemos bloquear el puerto, no podemos bloquear el firewall. Nos toca mirar cómo desde la universidad, por ejemplo, convivimos con ese tipo de soluciones. Igual ocurre en las empresas pueden apoyar su desarrollo, su innovación en herramientas como ChatGPT. Lo que pasa es que simplemente lo utilizamos para hacer preguntas tontas, para usos sin sentido, desconociendo el potencial que hay detrás de él. Entonces, digamos que en Colombia pues hay una gran oportunidad en lograr montarnos en esta nueva electricidad, en este nuevo eje transformador que es la inteligencia artificial, y a los estudiantes y a las personas digo, no tengan temor si su conocimiento de programación es mínimo, por ejemplo. No, el mundo necesita de usted en esta temática. Necesitamos jurídicos, necesitamos abogados, necesitamos contadores, necesitamos personas que de su conocimiento, con gusto y con una pasión por los datos, digamos, puedan aportarle a esto. No se sientan frustrados si no saben de matemáticas, no, necesitamos personas que tengan conocimiento desde sus diferentes áreas para poder aportar y contribuir en esta nueva electricidad denominada así por Andrew Ng. Entonces, profesor Wilmer, me encanta la aproximación que haces. En ese orden de ideas tenemos una gran oportunidad en Colombia de poder aprovechar esta cuarta revolución, ¿no es cierto? Sí, señor. Es decir, es conocer el sistema un poco sin irnos al código, como tú dices, pero es darle el sentido al uso. Sí, digamos que es importante diferentes iniciativas que hay en Colombia.
valoro un poco lo que ha hecho MINTIC, por ejemplo, en tiempo reciente, en ofrecer cursos gratuitos para que las personas en diferentes temáticas, hay muchas temáticas en tecnología, ciencia de datos, inteligencia artificial, programación, se puedan formar. Digamos que lo primero es que si me gusta, pues hay oportunidades para hacerlo. Lo que pasa es que si no quiero buscar las opciones, si no quiero buscar la forma, pues ya es otro cuento. Pero digamos que oportunidades hay muchas. Hablo un ejemplo cercano aquí en Colombia, MINTIC, pero pues podemos conseguir plataformas en internet donde yo puedo formarme o hacer uso de formación, educación formal como las universidades. Las universidades, digamos que estamos diversificando nuestro portafolio también para ofrecer cursos cortos, donde de la mano de la academia, de la mano de la empresa, logremos impartir ese tipo de conocimiento en el público, en el mundo. Es importante si usted siente gusto, si siente un interés y quizás su preocupación es el desconocimiento, hay formas de superar ese desconocimiento, hay formas de salir de la ignorancia en el tema. Pero pues si yo no quiero y efectivamente no quiero ser parte, pues que es normal, puede ser común, pues digamos pues que no se puede obligar, pero sí hay muchas formas y hay muchas vías para poder montarnos en este bus, en esta nueva renovación en torno a la inteligencia artificial. El problema, profesor, es que me gusta como dices, pues si no quieren por ahora, pues no se puede obligar. Sí. El problema es que ya hay estudios muy importantes, uno recientemente que salió de McKinsey, mostrando cómo la inteligencia artificial no es una moda, como a veces pensamos, ¿no? ¿Se acuerdan de la moda de algún dispositivo, de alguna aplicación que todos queríamos saber cómo se programaba, cómo se utilizaba? Y resulta que ya no es una moda. McKinsey acaba de sacar un informe que se los recomiendo, está mostrando cómo va a cambiar y está cambiando la economía a la luz de la inteligencia artificial. Ellos muestran cómo un estudio que hicieron en el 2017 estaba mostrando que con el uso de la inteligencia artificial en ese momento, siempre ha existido la inteligencia artificial desde los 50, digamos, pero con el uso que se le estaba dando más desde la industria, se estaba esperando que más o menos el 50% de las actividades que conocemos hoy en día como actividades laborales se diera más o menos en el 2060-2070. Ese estudio lo hicieron ellos en el 2016. La publicación que acabaron de sacar es de ahorita de junio, muestra cómo a la luz no solamente de la liberación del Kraken, como digo yo con ChatGPT, sino con este uso masivo que se ha venido dando de inteligencia artificial, esos 50% de reemplazo de las actividades se está proyectando para el 2040. Es decir, en solo unos pocos años la perspectiva cambió de forma importante y ellos dicen, esto es lo que entendemos en este momento. Entonces me gusta mucho la perspectiva, complementando, profesor, que yo considero que nos tocó montarnos en el bus, porque ya arrancó y el mundo va a cambiar, ¿cierto? Por eso empecé diciendo que la definición de Andrew Ng sobre inteligencia artificial es la nueva electricidad. Así como la electricidad hace 120 años nos tiene hoy día donde estamos, sin haber sido parte de eléctricos en aquel momento, desde diferentes áreas, de muchos enfoques, pudieron aportar a lo que estamos hoy día. Entonces, hablando de 120 años, son 2 o 3 generaciones después de nosotros que van a vivir y van a tener para comer gracias a lo que está detrás de la inteligencia artificial. Esa definición es muy poderosa, es la nueva electricidad, la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y sin ser eléctrico, si yo experto en electrónica hace 100 años, muchas empresas, empresarios, gente de diferentes áreas pudo contribuir, pues igual ocurre hoy día. La inteligencia artificial la consideran como la nueva electricidad y pues casi que es impuesto que nos toca o nos montamos en la nueva era, avanzamos pues bueno, nos quedamos atrás. Sí. Gracias, profesor. Bueno, profesor Luis Fernando, con toda la experiencia que se ha venido teniendo en la Universidad Nacional, esos desafíos que ustedes analizan día a día, ¿cómo ves esta introducción de la inteligencia artificial y cómo hacemos para que la inteligencia artificial realmente nos ayude a resolver esos problemas críticos de la sociedad? Yo quería como complementar un poco y muchas gracias por la invitación, también la reitero, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, primero pues es muy importante tener presente que es una convergencia de muchas áreas del conocimiento, porque es que la gente cuando piensa en inteligencia artificial piensa que es algo computacional o ingenieril, pero desde la filosofía en adelante, digamos, han habido muchas contribuciones a esta área del conocimiento. Y para no ir muy lejos, digamos, el profesor hablaba de la nueva electricidad, ahorita complemento un poquito con esa idea del profesor, en términos de, digamos, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el área ingenieril es desarrollar tecnologías que realmente son tangibles y que hacen
apoyan, digamos, la vida de los humanos de muchas formas. Y a lo largo de la historia, digamos, las tecnologías, en ingeniería nosotros hemos integrado más bien diferentes métodos, áreas del conocimiento, digamos, la mecánica es lo más antiguo, entonces las primeras máquinas eran mecánicas, la polea, la palanca y todas estas cosas, pero después se fueron integrando a través del conocimiento también científico, la química, la electricidad, como dice el profesor, y la electrónica. Cada una de ellas, digamos, ha venido enriqueciendo, digamos, el desarrollo de las tecnologías y generando cambios sociales, económicos muy importantes, que son las que llamamos las revoluciones industriales. Usted menciona, pues hace referencia a la electricidad, pero después de ahí pues han ocurrido otras. Y ahora, digamos, estamos viviendo esto de, el computador ha sido una herramienta y una técnica muy importante, digamos, en todo este desarrollo tecnológico, porque, digamos, las máquinas que se desarrollaban antiguamente y que todavía se siguen desarrollando, lo que hacen es amplificar las capacidades de los humanos en un sentido físico. Entonces, puedo levantar algo más pesado, puedo ir más rápido, pero el computador como tal, que yo digo que ese es un hito muy importante dentro del desarrollo de la inteligencia artificial, lo que hace es amplificar las capacidades intelectuales de los humanos. Y aunque se usaba, digamos, en otra época como para hacer tareas repetitivas, siempre lo que ha estado ahí es tratar de imitar, en principio, el comportamiento de nuestro cerebro humano y la capacidad de solución de problemas. Entonces el computador desde antes de que incluso existiera el término inteligencia artificial, ya se había desarrollado a través del desarrollo del computador. Y hoy estamos viviendo algo muy importante, y yo creo que ahí vamos a venir a me anticipo un poco a esa siguiente revolución, digamos, de industria, que ahora se ha integrado la biología como un aspecto fundamental junto con la mecánica, la química, la electricidad, la electrónica y la computación para el desarrollo de las máquinas. Entonces lo que vamos a ver es ahora todo eso integrado, lo que ya teníamos junto con la biología, ahí para desarrollar nuevas máquinas. Entonces esto es parte como natural de ese proceso de desarrollo tecnológico que hemos generado los mismos humanos y que nos ha cambiado la vida. Cuando comentábamos ahí con el profe ahorita antes, el título, no sé si fue que hubo un error, pero de pronto ahí pudo haber sido un error tipográfico, pero creo que es más moldea el mundo que modela el mundo, ¿no es cierto? La inteligencia artificial como tal nos cambia la vida, nos cambia cómo nos comportamos y de alguna manera nos va moldeando cómo es que nos comportamos como humanos, como sociedad, como organizaciones empresariales, todos, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque es que también hay unos grandes riesgos ahí en términos de lo que hacen estas máquinas, digamos, y cómo nos influencia para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Creo que más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero entonces, bueno, quiero retomar el tema de las oportunidades como colombianos nosotros. Ustedes tal vez no habían nacido, todos por allá cuando hubo un presidente, Andrés Pastrana, y entonces y eso ha sido unos problemas, y yo creo que hay Corea y estos países que son economías muy importantes hoy en el mundo, de las digamos, vanguardistas ahí. En ese momento dijo, nosotros vamos a hacer una potencia del desarrollo de software, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el problema aquí nosotros es que de un gobierno al otro, digamos, ahí no quiero que lo interpreten digamos, en términos de alguna posición política, sino más bien llega un gobierno, establece unas políticas y luego llega otro y olvida toda la historia. Y lo que han hecho estos países como Corea del Sur ahí es mantener unas políticas sostenidas, ¿no es cierto?, que hacen que ellos cambien y evolucionen a donde han logrado llegar. Entonces, desde esa época de Andrés Pastrana, me acuerdo, el potencial, efectivamente, como decía la profesora, nosotros pues no podemos competir ya a estas alturas con desarrollar semiconductores a estas alturas y esos circuitos integrados. O sea, ya no lo vamos a lograr nunca, digamos, ¿cierto? Pero sí tenemos, digamos, todo el potencial nuestro es intelectual, con todo el talento, digamos, que tenemos como colombianos, que puede aportar mucho en el desarrollo de software, y lo que está en el centro de la inteligencia artificial es justamente el desarrollo de software y uso de herramientas tecnológicas, pero también las ideas, como mencionaban aquí previamente, la innovación. ¿Cómo yo puedo, a partir de todas estas herramientas tecnológicas, generar nuevas herramientas que sirvan para resolver problemas de la humanidad, problemas cotidianos? En las clases yo les digo a los estudiantes que a veces dicen, profe, pero es que ¿qué problema resuelvo para el proyecto de clase? Usted no tiene ni que salga del salón de clase y ya usted ve
problemas por doquier aquí a nivel de nuestro país que tenemos que resolver, y eso creo que lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes, mostrarles también que podemos apoyar la solución de muchos problemas que nosotros tenemos, la inequidad y tantos otros. De acuerdo, mira que profesor, cuando tú dices del título del foro, a mí me parece que los dos caben, ¿cierto? Moldea o modela, como sea, la inteligencia artificial está tomando lo que es el desarrollo humano para poder hacer un símil desde unas automatizaciones, desde unos procesos y unos códigos que nos permiten vivir la vida mejor. Y me gusta mucho el término cuando tú dices amplificar las capacidades humanas. Y ahora la inteligencia artificial resulta que se volvió el terror en las universidades, y me corriges, profe, y es porque estamos con los pelos de punta pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si pedimos un ensayo, una reflexión, resulta que ahora estamos usando, algunos estudiantes están usando la inteligencia artificial. Y eso, por ejemplo, nos ha llevado, profesor Luis Fernando, para que tú me ayudes a complementar este ejercicio, y es que nos ha llevado, por ejemplo, en el área andina, a debatir precisamente cómo estamos evaluando. Porque si seguimos evaluando, pidiendo ensayos, pues realmente no estamos resolviendo esas grandes problemáticas. Nos quedamos condenando una herramienta más no el método, porque si estamos pidiendo de nuevo una revisión de un cuadro resumen, un cuadro sinóptico, pues resulta que ChatGPT lo hace facilísimo y tiene un montón de autores. Hace poco, para una clase de economía política, hice el ejercicio y pregunté, ¿me puedes comparar las diferencias entre Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, Keynes en salarios, empleo? Bueno, me di gusto pidiéndole, y ChatGPT me respondió. Y lo puedes enviar a ese correo. Claro, y por favor, y también con otra aplicación me le puede poner las fotos de los grandes pensadores de la economía. Y resulta que ahí empieza uno a debatirse y decir, bueno, realmente esto está generándole valor agregado al estudiante. Entonces, ¿cómo hemos tenido que cambiar la evaluación también? Porque tal vez el cuadro, tal vez el ensayo, no es que no sean importantes, sin duda es importante que el estudiante tenga la técnica del desarrollo del ensayo, tenga la técnica de la reflexión. Como decías tú, ahora no es que como ya tenemos las calculadoras, al estudiante de cálculo no se le enseña a despejar una ecuación, a que conozca cuáles son las integrales, cómo derivar, pero puede que conozca ya en la técnica, que conozca la lógica. De pronto más adelante en el avance del desarrollo mismo de la disciplina, pues ya él puede superar esos elementos porque tiene las bases. Entonces el estudiante también tiene que hacer un buen ensayo, tiene que reflexionar, tiene que contrastar, tiene que criticar académicamente los autores que consulta. Pero creo que ya llegamos en la educación superior a un nivel distinto de reflexión diferente frente a qué queremos que el estudiante haga en el mercado laboral y cómo lo estamos conduciendo a que eso lo desarrolle. ¿Cómo lo ves, profe? Yo quería como verlo de una perspectiva más amplia, digamos, lo que definitivamente tenemos que vamos a tener que enfrentar y que ya estamos enfrentando es la transformación, digamos, de lo que hacemos nosotros en nuestro mundo empresarial, en nuestro mundo incluso personal, en el mundo de la educación, en el mundo del gobierno. Los trabajos se van a tener que transformar definitivamente, y nosotros tenemos que usar todas estas herramientas como aliados para poder, digamos, nosotros desarrollar nuestras labores cotidianas, empresariales, de una manera diferente usando esto. Digamos, ya no tiene sentido uno ponerse, por ejemplo, desde hace rato a hacer cálculos a mano, ¿no es cierto? Pues uno usa las calculadoras o el Excel, esas cosas. Entonces, pues estas cosas que ya las herramientas tecnológicas la pueden hacer, pues eso más bien, digamos, déjeselas a ellos, y más bien ustedes. De todas maneras, yo creo que en este momento estamos en un punto donde la última mirada, el punto final, digamos, de la decisión la toma el humano. Por ahora nos toca, por un rato, va a ser así, y esos son los principios, digamos, de la inteligencia artificial en este momento. Uno de los primeros es, el humano es el que es responsable y es el que toma las decisiones. Por decir algo, en el campo médico, pues el que dice qué es lo que tiene el paciente, pues tiene que ser el humano, a pesar de que se soporte en todas estas herramientas. Y en este caso creo que nos toca también transformar, digamos, lo que nosotros hacemos a nivel de la formación. Con el respeto de lo que hay de abogados o médicos, pues ya no tiene sentido ponerle al estudiante a que se aprenda de memoria un pocotón de cosas, porque pues abre el computador y le pregunta, mire, aquí está la información. Más bien es
cultivar el sentido crítico de cómo usar esas herramientas en el aula de clase. Y ahí tenemos un reto muy importante, porque para nosotros, sobre todo, a pesar de que pareciera que nosotros en la academia somos muy liberales, realmente somos muy conservadores, ¿no es cierto? Entonces, hacer el salto ahí, digamos, para cambiar esas... yo en eventos como estos he hablado con colegas y hemos discutido sobre esto. Por ejemplo, el profesor siempre piensa que el estudiante le va a hacer trampa, entonces está ahí como un policía supervisando así que no le vayan a hacer. Entonces yo creo que también hay que cambiar la confianza que uno tiene hacia los estudiantes, ya dejarle todas las herramientas ahí abiertas, y más bien el reto que usted tiene es cómo plantea la evaluación de tal manera que efectivamente a través de usar esas herramientas pueda ver que el estudiante genera un sentido crítico, casos de estudio, donde pueda usted evaluar que realmente está actuando de acuerdo a como requerimos que se haga ahorita. De acuerdo, y profesor Luis Fernando, tú acotas un elemento que me parece fundamental, y es que si los problemas que tenemos en la vida son tan fáciles de resolver que no es sino preguntarle a ChatGPT, pues estamos sobrando, ¿cierto? Y lo estamos viendo en varias cadenas y en varios procesos en diferentes empresas e industrias, y es que ya, por ejemplo, IBM, ustedes lo deben conocer mejor que yo, el presidente mundial de IBM, el 1 de mayo, Día Mundial de Trabajo, salió a anunciar que se iban a reemplazar más de 7.000 puestos de trabajo del back office. ¿Por qué? Porque se identificó que en el back office iba a ser mucho más eficiente, o no necesariamente la inteligencia artificial, pero cualquier tipo de automatización, que una persona que puede tener múltiples errores, etc. Ahí lo valioso es, como dice el profe, es, bueno, ya no tengo que hacer esta tarea, que es una tarea que no está generando valor, pero ¿cómo paso a esa persona que sí tiene valor para una institución y la paso más bien a un rol en el cual tenga que resolver esos problemas de gran envergadura que el modelo de inteligencia artificial pues no va a alcanzar en su procesamiento o en su desarrollo hasta el momento? Y creo, profesor Wilmer, que ahí es donde nosotros tenemos el gran desafío, porque pues yo comparto aquí con el vicerrector, cuando tenemos problemas importantes en nuestras oficinas, a nosotros no nos ponen a hacer un ensayo ni un resumen. Entonces, en la vida real, estas herramientas pues son maravillosas, pero no nos van a ayudar a resolver esos problemas. ¿Cómo ustedes, desde la maestría que diriges, profesor Wilmer, están incentivando ese pensamiento crítico, ese uso realmente inteligente de la inteligencia artificial? Sí, es importante mencionar, complementando al profesor Fernando, es el pensamiento crítico. Esas herramientas son unos asistentes, unos que nos ayudan, pero es importante seguir desarrollando en los estudiantes las habilidades de pensamiento crítico desde las diferentes áreas. En el caso de la ciencia de datos, de la estadística, cuando tengo un resultado estadístico, eso tiene sentido, tiene coherencia desde el punto de vista de programación. Por ejemplo, ChatGPT desarrolla código, ChatGPT le hace uno código que no siempre funciona, a veces falla o no siempre es eficiente. Entonces, digamos, es desarrollar ese pensamiento crítico desde los diferentes aspectos que uno quiere desarrollar, desde la parte estadística, probabilidad. Si es una persona que quiere desarrollarse en el desarrollo de software, el concepto de patrones, es un software eficiente. Estas herramientas, digamos, que llegaron para quedarse, y después de la pandemia hay algo muy curioso, y es que el mundo suena la palabra de reinventarse, pero curiosamente al interior de las universidades muy poco hemos hecho para reinventarnos. Digamos que seguimos en el escenario tradicional de enseñanza tal cual de cuando formé yo hace 20 años, pero en otros trabajos, como los desarrolladores de software, se reinventaron, hicieron nuevas prácticas, nuevos escenarios para que la gente esté desde casa, etc. Pero digamos que en la universidad seguimos siendo igual de rígidos, igual de conservadores. Entonces, digamos que lo que hagamos en un programa debería tener más eco a nivel institucional, porque digamos, yo que creo y cómo percibo al profesor, que casi que lo que uno da en el salón de clase, eso perfectamente se puede grabar y montar en un sistema y ya está. Puedo tener hoy día sistemas basados en inteligencia artificial donde voy amoldando las preguntas, voy amoldando el conocimiento con base al estudiante va avanzando. Los exámenes hoy día, como el TOEFL, el IELTS, cambiaron su forma de evaluación. Ya no son las preguntas clásicas de antes, sino a medida que yo voy respondiendo se va adaptando a lo que yo o a las falencias o a las fortalezas que él ve en mí. Algo así de pasar en el salón de clase, y eso lo podemos automatizar. El profesor, ¿a dónde tiene que tender? A innovar, a desarrollar, conseguir recursos, quizás, especialmente en Colombia, para lograr llegar a países potencia donde inventan, donde hacen desarrollos innovadores, donde hacen ciencia, consecución de dinero. Digamos que eso nos permite, hay un
un cúmulo de consecuencias que eso trae. Si tenemos grants, si tenemos dineros de investigación, podemos financiar estudiantes de maestría, podemos promover doctorados, podemos innovar y apoyar la ciencia. Entonces yo sí creo que a un corto plazo el profesor, la figura tan tradicional del profesor del salón de clase va a tender a desaparecer porque las herramientas lo van a hacer mucho mejor que nosotros. ¿Sí? La herramienta va a tener un seguimiento personalizado en cada estudiante y nosotros lo que podemos hacer es invertir ese tiempo en tareas administrativas que también son tediosas, quizás invertirlo en cómo hacemos innovación, cómo hacemos generación de nuevo conocimiento y obtención de recursos, digamos que algo que necesitamos mucho en el sector académico. Difiero entiendo el postulado, profe, pero difiero de pensar que los docentes van a ser reemplazados. De pronto van a ser reemplazados en eso administrativo, estoy de acuerdo. Allí dejémoslo en la inteligencia artificial. Pero todavía vemos esas brechas que hay en aprendizaje, en desarrollo de competencias, y ahí es donde entiendo, profe, tú estás recomendando que evolucionemos, ¿no es cierto? Sí, digamos, reemplazarnos por completo no, pero digamos que hay clases que son muy tradicionales, que básicamente perfectamente una plataforma podría hacer. No, digamos que desaparecer del todo no, porque jugamos un papel importante en desarrollar que el estudiante tenga ese pensamiento crítico y lo seguimos haciendo nosotros desde la academia. Sí. Sobre todo que nos dimos cuenta de algo en la pandemia, ¿no? Nos habían vendido la idea del famoso nativo digital y no hubo tal, no existían los nativos digitales, lo que existían eran personas jóvenes que eran muy buenos publicando en redes sociales, pero cuando ya nos sentamos a estudiar en pandemia, yo creo que todas las instituciones de educación superior dijimos, bueno, vamos sobre seguro porque los chicos saben utilizar el computador, saben interactuar, y nos dimos cuenta que no. Entonces hay una época oscura de la humanidad en la que nos dimos cuenta que fue la pandemia, ¿cierto? Que nos dimos cuenta que si algo se necesitaba en el mundo eran profesionales de la salud, gente resiliente que pudiera resolver problemas y docentes. Entonces seguramente van a cambiar los roles, pero hoy más que nunca creo que los docentes son fundamentales. Profe Luis Fernando, ¿cómo está afrontando la ingeniería de sistemas estos retos de la inteligencia artificial? Antes de responder eso, yo quería complementar el tema de los profesores, ¿no? Yo creo que hay unas cosas que definitivamente las máquinas todavía no saben y no, digamos, ellas solo hacen cálculos, pero ellas no saben que son máquinas ni que están ayudándonos a hacer tareas. El rol de los profesores me parece que sí debe, digamos, concentrarse un poco en el tema de valores, digamos, humanos, principios, digamos, de comportamiento, por ejemplo, el tema de la ética, que todavía no hemos logrado introducirla dentro de las máquinas. Entonces el profesor debería centrarse en ese tipo y claro, y el uso de herramientas para que los estudiantes, y de alguna manera validar también, aunque eso ya en el futuro y ya se puede hacer, digamos, uno puede hacer herramientas de calificación automática donde uno le dice siempre pone el ejercicio, pues en nuestra área, que es la del área computacional, pues es muy fácil y uno verifica que efectivamente el estudiante hizo la tarea bien y le da un puntaje. Entonces esa parte de evaluación se podría hacer. Pero otras cosas como ya el tema de los valores humanos, principios éticos, eso todavía las máquinas no lo entienden y no lo van a poder resolver por un rato. Entonces ahí creo que tiene que haber un trabajo muy importante. Y recientemente me contactó un egresado que hace desarrollo tecnológico, desarrollo de productos, y él está muy preocupado y le interesa mucho el tema de la ética, justamente, y hicimos un ejercicio en una de las clases que tenemos de ahí de posgrado sobre el tema de la sabiduría artificial. Sí, digamos, es que las máquinas toman decisiones, pero digamos, llegar al nivel más alto de la toma de decisiones en situaciones complejas es lo que se conocería como una sabiduría artificial. Entonces yo creo que ahí tenemos que nosotros como humanos, digamos, avanzar hacia el desarrollo de decisión, la toma de decisiones sabias, y a la vez introducir en las máquinas que nos ayuden, digamos, a tomar decisiones con sabiduría. ¿Listo? Que es, digamos, lo más complejo en términos de las escalas del conocimiento. Ahora sí, por el lado de la ingeniería de sistemas. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos ahí grandes retos y vamos introduciendo cada vez ahí dentro de los currículos estas temáticas con mucha timidez. Yo creo que en este momento, definitivamente, la inteligencia artificial y el uso de estas herramientas debería estar en todos los currículos. No importa de qué programa uno esté, en qué programa uno esté, esto debería ser como un conocimiento básico, digamos, tanto para aplicarlo en cualquier área del conocimiento,
como para desarrollar herramientas, digamos, de aplicación ahí en esas áreas del conocimiento. Entonces, yo creo que las universidades tenemos ahí un gran reto, y es que en todos los currículos, digamos, el tema del pensamiento computacional, que ya debió haberse hecho años atrás, la verdad. Recuerdo cuando yo fui estudiante en Estados Unidos, prehistoria, antes del 2000, allá a nivel de gobierno había un programa que era todos los estudiantes, no importa en qué programa de pregrado, tenían que poner un curso al menos de lo que se llamaba Computer Literacy, que era como ser letrado en computación, y se le enseñaba a usar las herramientas tecnológicas, y eso estamos hablando de hace ya más de 20 años, pero aquí no lo hicimos nunca, ¿no es cierto? A veces uno ve, incluso llegan, y la dificultad de las regiones. Yo creo que también otro punto que tenemos muy importante en algunas de estas discusiones que hemos tenido es el tema de las brechas, digamos, del acceso, las dificultades del acceso tecnológico, ¿no? Este día me invitaron ahí a una discusión en el Comité de Ética de la sede de Bogotá, de Ética en la Investigación, y una profesora traía un punto que me parecía muy representativo de lo que pasa, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, incluso en los más desarrollados, es esa diferencia del acceso a la tecnología. Yo dice, fui a Tumaco, ella era médica, y tenía que hacer algún procedimiento médico y no había ni los mínimos, digamos, instrumentos y elementos para hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros vivimos aquí en nuestra academia como en una burbuja, y hablamos de la inteligencia artificial y todas estas cosas, pero hay, digamos, en muchas regiones aquí de Colombia en las que no tienen ni siquiera el acceso a internet, ¿no es cierto? Que es lo mínimo que se requiere hoy en día. Me parece que ahí tenemos también un reto como país, y me quiero hacer un comentario, perdón, algo que decía un estudiante recientemente en una clase de inteligencia artificial, de redes neuronales, que el debate era sobre la ética. Digamos que dice, pues nosotros vamos a terminar como en Star Trek, de pronto algunos de los más jóvenes no la tienen como referencia, que nos vamos a conquistar otros mundos con toda la tecnología, y aquí quedan en la Tierra los relegados, digamos, que no tienen ni siquiera el acceso a la tecnología, como la película esa, ¿cómo se llama? Mad Max, allá, digamos, en unas condiciones muy precarias, ¿no es cierto? Entonces, como que vamos a tener la separación de dos mundos. Y a propósito, con eso cierro mi intervención en este momento, la preocupación de este egresado Andrés, que recientemente me contactó, él decía, es que llevamos tantos años haciendo como lo mismo, y de todas maneras y avanzamos en la tecnología, pero las brechas sociales, la desigualdad se mantiene. Entonces, algo debemos estar haciendo mal, ¿no es cierto? Sí, la desigualdad infortunadamente no se mantiene, se aumenta. Y hay un informe que tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento en Guimarães, Portugal, el año pasado, de UNESCO, hablando sobre la gobernanza digital, y el grupo investigador decía a los asistentes que va a haber dos tipos de personas en el mundo, y todos pensamos, claro, los millonarios y los pobres, más o menos, pero los millonarios serán aquellos que tengan el conocimiento y el aprovechamiento de la inteligencia artificial, y los pobres, digamos, serán las personas que solamente se quedaron entreteniéndose con la inteligencia artificial y cedieron su posibilidad de decisión a otros. Pues yo, ya por el tema del tiempo, nos toca ir cerrando. Yo quiero dejar una conclusión, y me parece valiosísimo este tipo de conversaciones, porque oye uno perspectivas diferentes de compañeros, colegas y desde otras instituciones, enviándole un saludo muy especial a la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, la Nacional, que nos está acogiendo, y a todas las instituciones que hacen parte del viaje global en ASCUN. Yo considero que es el momento de que empecemos ya mismo a entender la inteligencia artificial, y que no nos rezaguemos más como país. Entendamos, y aquí que tenemos tantos estudiantes, y profe, gracias por asistir, y el profe también de salud, gracias, para que ustedes, profe, nos ayuden a que los estudiantes empiecen a entender, más allá de hacer la tarea, que no es lo que queremos, porque yo quiero entregarle el grado a ustedes, no a ChatGPT. Entonces, ¿cómo ustedes hacen que estas herramientas les ayuden no a resolver la tarea, sino a resolver la gran problemática que hay en el mundo? Tenemos más de 600 millones de personas que viven en la pobreza extrema. La pobreza extrema, de acuerdo con las organizaciones internacionales como Banco Mundial, el Fondo Económico Mundial, etcétera, el BID, están hablando que es vivir con $1.25 al día.
ustedes dirán, no, pues $1.25 son casi 8.000 pesos, yo a veces me veo peladito y no tengo los 8.000 pesos. Sí, claro, que con esos 8.000 pesos, esas personas tienen que darle vivienda a su familia, vestido, transportarse, pagar servicios. Imposible. Y en Colombia tenemos 7,5 millones de colombianos que viven en la pobreza extrema. Nadie nos va a solucionar los problemas. ChatGPT, ni Perplexity, ni Humanity, ni ninguno de estos, ni, ¿cómo es que se llama el otro? Dalí, nos van a resolver los problemas de Colombia, ni de la humanidad. Así es que aquí la invitación a ustedes, a través de Ascun, a quien agradecemos por tenernos acá, es cómo ustedes, estudiantes, van a pensar en esos problemas que tienen en su entorno, que los motivaron a estudiar lo que están estudiando, porque ustedes llegan a estas carreras, a estas disciplinas, cualquiera que sea, educación, sistemas, salud, cualquiera que sea dentro del campo de la salud, de la ingeniería, de los negocios, de la administración, llegan porque hay un vínculo entre lo que son ustedes como personas y lo que ustedes quieren resolver y aportarle al mundo. Cómo esa resolución de problemas la potencian a través de la inteligencia artificial, pero siempre le generan valor agregado a la humanidad. Hay mucho por trabajar, chicos, y estamos aquí en estos debates para seguir construyendo. Muchísimas gracias y es un gusto estar acá con ustedes, muy amables. Creo que escucha uno tantos estos temas de inteligencia artificial, pero bueno, lo que siempre decimos, el tiempo no nos da para tantas opciones que tenemos en el mundo y que queremos indagar, y creo que para mí personalmente es mi primer acercamiento a escuchar de la mano de ustedes sobre estos temas y sobre todo cuál es el relacionamiento que tienen con la academia tan importante. Así que muchas gracias, muy valiosos todos los aportes. Digamos que un poco, vicerrectora, respondías a la inquietud que tenía al final, y era cómo se podía aportar desde los estudiantes este trabajo. Ya lo dijeron, pensamiento crítico, otras competencias y habilidades importantes, pero ustedes ¿qué opinan de cuál podría ser ese paso? Tú lo decías, las universidades deben incorporar en sus currículos ya, hay que avanzar desde todos los campos de acción, desde todos los programas académicos. ¿Cómo nosotros como asociación podríamos empezar a generar ese movimiento en docentes, en estudiantes, en esa formación que a veces ustedes dicen, el docente a veces dice, no, mejor me quedo en mi forma tradicional de generar mi clase, de pronto metodologías y pedagogías que se van quedando un poco atrasadas, o ese temor a la inteligencia artificial o al ChatGPT, o cómo usar herramientas que se van generando en el mundo, como desde una asociación que tenemos afortunadamente el poder de relacionamiento, de acercamiento con las universidades, podemos aportar. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Con quiénes empezamos? ¿Cuál es ese camino? Y cómo generar esa reflexión, porque ustedes hoy en día, 3 instituciones muy importantes del país lo están hablando. Seguramente hay otras también, pero seguramente hay muchas otras que el tema lo tienen totalmente desligado. ¿Qué podemos hacer? Gracias. Yo quiero de pronto, estamos ahorita en estos días a propósito con todo el revuelo, la controversia sobre la reforma de la ley 30, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar toda la escalera ahí del conocimiento, ahí de la formación, y una de las observaciones que se hacía desde las universidades públicas era sobre la formación intermedia, técnica. Entonces muchas de esas formación técnica se va a tener que transformar también, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una cosa que el principio hoy es, digamos, de la inteligencia artificial, seguramente vendrán otros diferentes, el paradigma se basa en datos. Entonces, por ejemplo, el tema de la preparación de los datos, la recolección, eso puede ser simplemente una formación técnica, que no necesita una formación profesional, la preparación de los datos inicial. Entonces, por ejemplo, puede haber técnicos que hagan ese tipo de tareas que todavía no los tenemos, la verdad. Entonces hay que mirar qué tareas se requieren a nivel de formación técnica, y a nivel de formación profesional, pues claro, hay que mirar cómo se integran en los currículos todas estas temáticas, cómo se transforma, y ahí me parece que tenemos un trabajo que es muy difícil con los docentes. Nosotros, como decía, somos muy conservadores para adaptarnos a esas nuevas, digamos, formas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces me parece que ahí tenemos que hacer currículos, tanto incluso al nivel de los colegios, ¿cierto? Al nivel de los colegios eso también hay que digamos eso, yo no sé, pues claro, el tema de los, yo creo que hay que hacer una educación general, porque es que también esto tiene muchos riesgos, ¿no es cierto? Estas herramientas de la inteligencia artificial tienen riesgos,
Y a propósito, algo que me gusta decir es, siempre tiene que estar en el centro de la protección de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay todas estas herramientas que generan discriminación, que generan violencia, que generan abuso, que son de esta naturaleza, que digamos cuando se habla de ética usualmente se habla de otro tipo de protección de la vida, pero digamos todo el tema de la inequidad y todos los otros derechos humanos, ahí ya hay casos documentados, digamos, donde estas herramientas pueden poner en riesgo eso, entonces hay que tener presente también eso, que desde los mismos niños, ¿no es cierto?, ellos tienen que ser conscientes de las amenazas que hay, de los riesgos de este tipo de herramientas, y así para todos, ¿no es cierto?, porque si uno termina ahí incluso en una burbuja, ¿no es cierto?, que genera unos problemas sociales bien complicados. Y para otro debate después hablaremos un poquito de lo que vendría en el futuro, sobre lo que se hablaba ahorita. Bueno, entonces ya yo qué hago como humano si las máquinas me hacen todo, ¿no es cierto? Y hay unas disertaciones a nivel de problemas existenciales incluso. Complementando lo que indica el profesor Fernando, además de la educación, hay dos componentes importantes en torno a la ciencia de datos, al análisis de datos, a la inteligencia artificial. Uno es el trabajo colaborativo y el otro es el trabajo interdisciplinario. Es importante, digamos, cuando uno hace un análisis de datos, algo en data science, es importante unirse uno con personas de otro negocio, de otra necesidad. Pues digamos que desde el rol que cumplen ustedes, por ejemplo, es tremendamente importante lograr hacer sinergias entre universidades que permitamos, por ejemplo, resolver problemáticas sociales, ¿sí?, en un barrio, en una vereda, en una ciudad. Digamos que pues somos universidades diferentes, necesitamos buscar estudiantes, en algún sentido hemos competencia, pero digamos que al final también si hacemos sinergia podemos contribuir con el desarrollo de la nación y de la sociedad. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de renovación en la escuela y queremos en diferentes momentos de la carrera montar proyectos integradores, donde logremos en la combinación de carreras contribuir con solución de problemas en empresas o soluciones sociales. Entonces, viéndolo un poco más de un punto de vista general, lograr hacer sinergias entre las universidades, donde podamos resolver en el salón de clase, utilizando nuestro laboratorio, nuestro conocimiento, problemas de la sociedad, o sea, sin que nos valga un peso, sin que le cueste un peso, resolver problemas de interés de la comunidad, hacer mucho más por la parte social mediante un trabajo colaborativo e interdisciplinario. Cuando digo interdisciplinario es unir ingeniería, medicina, al biólogo, etcétera, para lograr contribuir a este tipo de soluciones que nos afectan al día a día y muchas veces somos ajenos o no vemos la importancia de este tipo de sinergias. Mira, yo creo que un punto muy importante es que Ascun sea ese líder que siempre ha venido siendo en las asociaciones y genere esa concientización de que la inteligencia artificial no es una herramienta más. Esto está cambiando la sociedad, está cambiando la economía, pero como lo podemos ver de manera ligera, porque tenemos tanto que cargar, tanto que hacer, tanto que desarrollar, pues lo vemos como un pendiente, después le ponemos cuidado. Y lo que nos puede pasar como humanidad es que el tiempo se está cortando y de un momento a otro, cuando abramos los ojos, de pronto ya todo está organizado, ya todo está armado alrededor de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mala per se, no hay un debate de si la inteligencia artificial está haciendo algo malo o no, porque el que lo hace mal es el humano. De nuevo tenemos que volver a la esencia, tenemos que formar al humano en lo ético, en las fronteras, en que no todo se puede, en que si los datos que me está dando la inteligencia artificial me los está dando porque hay sesgos que se han programado dependiendo de las bases de datos que se dan. Entonces ahora hay que volver a fortalecer al humano para tomar las decisiones y Ascun ahí puede lograr ese liderazgo de generar la conciencia que la inteligencia artificial no es una tableta, no es una herramienta más, primero. Y segundo, promover esos escenarios de discusión como este, como otro que quiero aprovechar para invitarlos a los profesores. Tenemos ahorita el 22, el jueves, tenemos un escenario con EduTIC en el que vamos a llevar docentes del área andina que ya han utilizado la inteligencia artificial diferente a ChatGPT, es decir, están usando otro tipo de herramientas y cuáles son las potencialidades que le ven a ese uso de herramientas, cómo están llevando el aprendizaje a otro nivel. Primer foro que los queremos invitar. El segundo es que por quinto año consecutivo venimos liderando con nuestra decana de Ciencias Sociales y Humanas el Foro Internacional de Humanismo Digital, en el que estamos hablando de que estos modelos son esa esencia que moldea o modela a la humanidad, no importa cuál sea el enfoque que queremos tener, pero ante todo potenciamos al ser humano,
porque el que toma la decisión es el ser humano, el que resuelve los problemas es el ser humano, el que está viviendo las dificultades del entorno es el ser humano. Y aquí hay preguntas, ¿cómo es que empezamos a ver esos desastres que están pasando a nivel mundial? Terremotos, inundaciones como la de Libia, los incendios en Hawái, etcétera. ¿Qué hubiera podido pasar si tuviéramos esos datos previamente montados con ciertas condiciones climáticas que pueden cambiar? Hay cosas que no van a cambiar, nos van a tomar de imprevisto, pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos estas grandes automatizaciones para el beneficio de la humanidad? Puede que hubiera, de todas formas, se hubiera roto en la represa en Libia que hacía meses estaban diciendo está porosa, está fallando. Mire que hay un error humano, no de tecnología, de negligencia, pero tal vez se hubiera presentado lo que se hubiera presentado, pero en menor magnitud. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? Y aquí por la invitación a estas grandes discusiones, una con docentes que tenemos en este jueves y la otra el 22 de octubre, 20 de octubre, gracias decana, sobre humanismo digital, y estamos trayendo personas de otros ámbitos a discutir el entorno y sobre todo a que podamos cambiar la esencia de lo que estamos haciendo. Y si me permites, porque entiendo ya tenemos que terminar, invitar de nuevo a los estudiantes a que no se queden ahí, quieticos mirando a ver cómo está, no. Sean ustedes esos líderes que están entendiendo la inteligencia artificial, qué potencial tiene, cómo resuelvo problemas, y algo que a ustedes les encanta, que es muy característico de esta generación, cómo emprenden. Ustedes pueden en este momento consultar la cantidad de empresas que se están basando sus emprendimientos en el uso de la inteligencia artificial. Entonces aquí ya se está generando valor y no necesito ser finlandés, no necesito ser de otros países para poder tener ahí una oportunidad valiosa. Así es que muchísimas gracias a todos, una maravilla de escenario, gracias a SCUN de nuevo y por supuesto a la Universidad Nacional por ser anfitrión y a la Universidad Julio Garavito por estarnos acompañando. Un abrazo a todos y gracias equipo de la Ariandina. Muchas gracias.